Buenas chicas, chicos, bienvenidos. Vamos ya con este vídeo sobre el nazismo con el que vamos a terminar el tema 6. Como podéis ver, hemos dividido el esquema en tres partes. Primero, las causas, por qué surgió y cobró fuerza la ideología nazi en Alemania. Después, cómo se formó, quiénes fueron sus personajes principales o sus principales apoyos. Y por último, qué ocurrió una vez que llegaron al poder. Bien, respecto a las causas, si recordáis bien, cuando acaba la Primera Guerra Mundial se firma el Tratado de Versalles, que suponía una humillación para Alemania. Recordad que se firmaba sin que ni siquiera Alemania participase en las negociaciones. Es por ello que durante mucho tiempo se conoció en Alemania como el Diktat de Versalles, como el dictado, como la imposición de Versalles, pues ya que no fue una negociación de la que ellos tomasen parte. Es por eso que la República Alemana, que sale de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, que se llama, pues va a ser una república con muchos problemas. En primer lugar, sobre todo, problemas económicos por el pago de las reparaciones. Si os acordáis, en Versalles se le echaba toda la culpa a Alemania y se la condenaba a pagar todos los gastos que había ocasionado la guerra. Eso es lo que se llamaron las reparaciones de guerra. Y pues claro, pues el pago de esas reparaciones generaron en Alemania una gran miseria y altas tasas de desempleo, ya que no eran capaces de salir de una gran crisis económica. No solo la crisis de la posguerra que había ocurrido en otros países europeos, sino además la crisis provocada por estas reparaciones. Por otro lado, pues hay una gran inestabilidad política. La República de Weimar, los gobiernos de la República, que aceptan el Tratado de Versalles y el pago de estas reparaciones, obviamente no son muy populares entre el pueblo alemán, por lo que este se va a decantar pues, por opciones más radicales, tanto por la izquierda, por opciones comunistas. Recordad el triunfo de la revolución en Rusia, pues hay algunas corrientes de pensamiento en Alemania que van a optar por lo mismo, como los espartaquistas. No hace falta que os aprendáis ese nombre. Y por otro lado, pues nos vamos a encontrar con la formación de el partido nazi, que es, digamos, pues la opción por la derecha, la opción radical de derecha. El personaje principal en la formación del partido nazi es Adolf Hitler. Seguro que habéis escuchado en más de una ocasión de hablar de él, que ingresa en el Partido Obrero Alemán, que muy pronto se va a convertir en el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, y del que Hitler se va a convertir en su líder. Hitler seguro que lo conocéis, pero lo tenemos aquí abajo en uno de sus famosos discursos. Pues bien, Hitler en un principio pues van a plantear la lucha contra los gobiernos de la República e incluso intentan dar un golpe de Estado en 1923. Sin embargo, este golpe pues no sale bien y los principales dirigentes nazis acaban encarcelados, entre ellos Hitler. En la cárcel va a escribir un libro, el llamado Mein Kampf, Mi lucha, traducido al español, en el que resume básicamente pues, las principales ideas del nazismo. Cuando Hitler salga de la cárcel, se va a dedicar a reorganizar un poco el partido, a participar en las elecciones e intentar pues, ganar legitimidad a través de los votos, de conseguir el voto de la población. Y también a través del miedo en las calles. ¿Os acordáis de Mussolini, de los camisas negras y los Fasti di combattimento? Pues bien, pues Hitler va a hacer lo mismo, va a crear grupos paramilitares que se enfrenten a los obreros, a las huelgas obreras, y que siembren el miedo entre la población, el miedo a los nazis. Estos grupos son dos, las secciones de asalto, o SA, y las secciones de protección, o SS. No coinciden las iniciales porque son las iniciales en alemán. En el caso de las secciones de asalto sí, pero es simple casualidad. ¿Vale? Bien, la SS tenéis aquí el símbolo principal, que lo he intentado yo antes dibujar aquí en la cabecera del esquema, pero como veis pues me ha salido regular, acorde a mis grandes dotes como dibujante. Estas SS, secciones de protección, van a estar dirigidas por este personaje, por Heinrich Himmler, que es uno pues, de los máximos dirigentes nazis junto a Hitler. Cuidado no confundir a Hitler con Himmler, son personas totalmente diferentes. Bien, ¿cuáles van a ser las ideas del partido nazi?
Pues en primer lugar, buscar culpables de la actual situación de Alemania. Y los van a encontrar tanto en el comunismo como en la democracia y sobre todo en los judíos. ¿Por qué en los judíos? Bueno, pues porque es una población muy abundante o relativamente abundante en Alemania y es un blanco fácil. Es fácil cargar contra los judíos, que normalmente pues además son familias pues relativamente adineradas, y va a ser fácil pues echarle la culpa y poner al pueblo alemán en contra de los judíos como culpables de parte de la ruina de Alemania. Algunas otras ideas destacables del partido nazi recogidas en el Mein Kampf pues son el rechazo absoluto al Tratado de Versalles, el pangermanismo. ¿Eso qué significa? Eso es pues la unificación de todos los pueblos alemanes, que todos los pueblos de cultura alemana deberían unirse en una única nación, en una gran Alemania, en un gran imperio. Y por supuesto esos pueblos, ese gran imperio, necesita un espacio vital, un espacio por el que extenderse. Eso, como os podéis imaginar, pues va a dar lugar a que Alemania intente expandir su territorio por Europa y acabará conduciéndonos a la Segunda Guerra Mundial. Por último, pues es la defensa de la raza aria. Los nazis son muy racistas, más racistas que quizás ninguna otra ideología con la que hayamos estudiado hasta ahora. Y van a defender, pues eso, la raza aria, rubios de ojos azules. Curiosamente, como podéis ver, ninguno de sus dirigentes coincide mucho con el prototipo de raza aria, pero bueno. ¿Y quiénes van a apoyar a los nazis? Pues fijaros, tenemos aquí a algunos burgueses arruinados que están en la completa miseria después de haber sido pues, gente más o menos adinerada y que van a ver en los nazis una opción de restituir sus negocios. También muchos obreros desesperados, completamente desesperados, sin empleo, sin perspectivas de futuro. Y muy importante, los nazis con el tiempo van a ir consiguiendo el apoyo de grandes personalidades del mundo de la industria. Si os hablo seguramente de las empresas Thyssen o Krupp, seguro que alguna os suena. Pues bien, todo este conjunto de personas van a acabar apoyando a los nazis, que poco a poco van a ir obteniendo más y más votos. Uno de los elementos que va a ayudar en gran parte a los nazis a obtener votos es la propaganda y la demagogia. La demagogia es vender al pueblo pues, ideas que no son del todo ciertas. Y esta propaganda y demagogia se va a llevar a cabo sobre todo a través del periódico Der Angriff, que se traduce como algo como el ataque, cuyo director va a ser Joseph Goebbels, que es este tercer personaje que tenemos aquí. Y el tercer pues, gran dirigente nazi. Los tres juntos, ¿vale? Joseph Goebbels, Adolf Hitler y Heinrich Hitler, pues digamos que son el trío la de la Alemania nazi. ¿Cómo van a llegar al poder? Porque estamos diciendo que tienen apoyos, pero realmente el gran auge, el gran crecimiento del partido nazi ocurre a partir de la crisis de 1929. La crisis va a empeorar muchísimo la situación de Alemania y va a provocar que los nazis cada vez obtengan más apoyos en las elecciones. Hasta que finalmente, en 1933, el presidente de la República, Hindenburg, nombre canciller a Adolf Hitler. Canciller es como nuestro presidente del gobierno. Y bien, ¿qué va a hacer Hitler y su gobierno nazi cuando llega al gobierno? Pues lo primero y muy importante, eliminar a la oposición. Vamos a quitarnos de en medio a todos aquellos partidos que se oponían a nosotros. Los más claros, los comunistas. ¿Y qué se hace para acabar con los comunistas? Pues los nazis tienen la genial idea de pegarle fuego al Reichstag. El Reichstag es el Parlamento alemán. Pues una noche, en 1933, si no recuerdo mal, en febrero, el Reichstag sale ardiendo y los nazis culpan de ello a los comunistas. Y como culpables de esta atroz acción, pues prohíben el Partido Comunista y prohíben cualquier tipo de acción comunista en Alemania. Ya tenemos un partido menos del que preocuparnos. Por otro lado, tenemos otra noche muy importante al año siguiente, en 1934, que es la noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos no es sino el enfrentamiento entre los dos grupos paramilitares nazis,
las SA y las SS. Las SA no eran del todo leales a Hitler, eran leales a otro personaje que se llamaba Ernst Röhm, y bueno, pues eso a Hitler no le hacía demasiada gracia. Así que en esta noche de 1934, de julio de 1934, los nazis van a exterminar, van a quitar de en medio también, van a asesinar a todos los miembros de las SA y sus dirigentes. De manera que Hitler pues se hace con el poder absoluto dentro del partido. En ese mismo año, en 1934, muere el presidente de la República, Hindenburg, y Hitler pues se va a nombrar a sí mismo como Führer, como gobernante absoluto de Alemania, y va a proclamar el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. El primero había sido durante la Edad Media, el segundo es el de Bismarck y Guillermo I y Guillermo II, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y ahora tenemos el tercero. Pues bien, una vez que tenemos el control absoluto de Alemania y todas las instituciones, ¿cuáles son las medidas nazis más importantes? Bueno, antes de pasar a eso, vamos a ver un par de imágenes. Antes que se me olvide, aquí tenemos el Reichstag en llamas, ¿vale? Lo podéis ver en una foto antigua, pero creo que se aprecia bastante bien, ¿no? Las llamas. Y claro, pues una estrategia bastante hábil de los nazis para echar la culpa a los comunistas, aunque fueron ellos realmente los culpables de ese incendio. Y aquí a la derecha pues tenemos el periódico Der Angriff, si os fijáis, ¿vale? Que hemos dicho antes que era pues, uno de los elementos de propaganda de los nazis. En cuanto a las medidas que vamos a tomar, pues igual que en Italia es un régimen totalitario. El Estado es absoluto y más importante que los individuos y que cualquier voluntad individual. La represión se va a llevar a cabo, es decir, se va a eliminar cualquier pensamiento contrario al oficial, al pensamiento nazi, a través de la Gestapo, que es una policía política dirigida por Himmler. Por otro lado, se va a nazificar la cultura, se van a extinguir pues, cualquier representación cultural que no concuerde con la ideología nazi, se va a adoctrinar a la población, por ejemplo, en las escuelas. ¿Algún ejemplo de este tipo de nazificación cultural? Pues la quema de libros. Libros que no concordaban con la ideología nazi eran quemados. Otra de las medidas pues, destacables de los nazis es, sin duda, el racismo. Sobre todo contra los judíos, en el llamado Holocausto judío, pero también contra otros colectivos como los gitanos, por ejemplo. La noche más importante de este racismo es la llamada Noche de los Cristales Rotos, en la que pues muchos judíos fueron sacados a golpes de sus casas, sus comercios fueron destrozados, fijaros aquí en la fotografía, ¿no? Tenéis todo el escaparate del comercio totalmente destrozado, y gran parte de estos judíos pues, fueron deportados a campos de concentración donde la gran mayoría de ellos fueron asesinados. Ya os digo, no fueron solo los judíos, pero sí los más afectados. Y por último, las dos grandes ideas del régimen nazi son el rearme y el expansionismo. El rearme porque según el Tratado de Versalles, Alemania tenía un ejército limitado. Hitler se va a saltar estas prohibiciones de no aumentar el ejército y va a crear una auténtica máquina de guerra que ya veremos qué pasará con ella cuando estudiemos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y con esa máquina de guerra pues se va a dedicar a expandirse por Europa. Primero se conquistará parte de Austria, luego Austria al completo, Checoslovaquia, y finalmente cuando decida invadir Polonia, pues será cuando estalle definitivamente el nuevo conflicto mundial. Bien, pues con esto creo que tenemos bien explicado la formación del nazismo y terminamos el tema 6 del periodo de entreguerras. En el siguiente tema pues vamos a estudiar los mismos contenidos, pero en España, al igual que hicimos con el siglo XIX. Primero estudiamos Europa y después nos pasamos a España.